Luego de la descripción bastante pormenorizada de los tres componentes del ser en el mundo, el parágrafo 16, titulado La caída, vuelve sobre el tema de la cotidianidad del Dasein, sobre el quién es en el mundo, por lo general, para profundizar un poco más en ese estado habitual del Dasein, en la cotidianidad. En la cotidianidad el Dasein está caído, dice Heidegger. Y esta caída o Verfallen, en la que no debe verse ningún matiz moral ni teológico, aclara Carpio, hasta cierto punto esto es así, significa que el Dasein por lo pronto siempre ya está caído de sí mismo como poder ser sí mismo propio y ha caído al mundo. Está de una manera que recuerda un poco a Husserl, está como muy demasiado vinculado o enajenado en el mundo, en el mundo de la vida, podríamos decir en este punto, y para parafrasear un poco, para traer a colación un poco a Husserl, y está caído de sí mismo como poder ser sí mismo propio, como su posibilidad más auténtica. El Dasein se halla como absorbido o asimilado al mundo, que aquí, entrecomillado, significa el conjunto de los entes intramundanos de que el Dasein se ocupa en su diaria ocupación. Ya se dijo que el Dasein tiende a esquivarse a sí mismo y a someterse al impersonal, al uno, al sé, al man, y que debido a la dependencia referencial, a la necesidad que tiene el hombre de las cosas para existir, hay en él una tendencia irreprimible a comprenderse así, no tal como él es propiamente, como existencia, apertura, sino a partir de los entes que no tienen su forma de ser, a interpretarse como las cosas de que se ocupa diariamente. De modo que en la caída hay dos aspectos. De un lado, al absorberse en los entes de la ocupación, el Dasein se comprende a partir del ente con que se encuentra en el mundo, o más concretamente, comprende todo ente, incluido él mismo, como ante los ojos, Verhanden, como cosa constituida por un núcleo substancial y determinadas propiedades, a la manera del sentido común aristotélico que todos compartimos de algún modo. Por otro lado, ese mundo al que se asimila es el mundo del uno, del sé, el mundo de todo el mundo. Estos son los dos aspectos entonces de la caída. Comprenderse a sí mismo como cosa, como ente cósico ante los ojos, y ser un poco el uno, el impersonal. Ahora pueden establecerse los aspectos que asume el estado de abierto, el ahí, el seren, en la cotidianidad. Y Heidegger indica tres fenómenos propios de esta caída. Las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. La caída al mundo, en palabras de Heidegger, mienta el absorberse en el ser uno con otro, en el uno, concretamente, en cuanto éste resulta guiado por las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. Y a continuación pasa a especificar un poco, a describir en qué consiste cada uno de estos fenómenos. En cuanto a las habladurías, Grede dice lo siguiente. En tanto que la función genuina del lenguaje es facilitar el acceso al ente, como acabamos de ver, la Grede, las habladurías, o como también podría decirse la parla o la charlatanería, han perdido la relación originaria con aquello de que se habla, de tal manera que se impide el contacto con la cosa misma. El acceso queda obstruido. Este lenguaje no abre nada, no abre ningún ente, no ilumina ningún ente. Es un lenguaje que habla por hablar. Al uno solo le interesa que se hable, le interesa solo lo hablado y las palabras, y no el ente mismo a que las palabras se refieren. El asunto, sage o la cosa, es así porque el uno lo dice, el uno que todo lo sabe. Es lo que dice todo el mundo y por eso está bien. Las habladurías son la posibilidad de comprenderlo todo sin previa apropiación del asunto. Las habladurías con las que puede arramblar cualquiera, esta expresión castiza querría decir que están al alcance de cualquiera, no sólo desligan de la tarea del genuino comprender, sino que desarrollan una indiferente comprensibilidad a la que aparentemente nada le es ya cerrado. Pero contra tal apariencia, la verdad es que las habladurías cierran.
figurándose que logran la comprensión, reprimen o retardan toda nueva pregunta o discusión, únicas maneras de mantener vivo el verdadero saber. En cuanto a la avidez de novedades, o Neugier, curiosidad entendida en un sentido poco sano, no busca comprender, no es la genuina curiosidad que lleva al auténtico saber, sino simplemente la búsqueda de lo nuevo por el puro afán de novedad y distracción. La novedad por la novedad misma, ¿no? Solo busca lo nuevo para saltar de ello nuevamente a algo nuevo. La inquietud y la excitación por parte de algo siempre nuevo, la disipación y no la serenidad capaz de calar en el fondo de las cosas. Una curiosidad malsana, como decimos. Y por último, la ambigüedad, Zweideutigkeit, se refiere a lo siguiente. Resulta entonces que pronto ya no cabe decidir qué es lo abierto en un genuino comprender y lo que no. Por lo tanto, ya no hay distinción posible entre lo que se sabe y lo que se ignora. Esta es la ambigüedad o equívoco. Como uno habla de todo, habladurías, y uno se interesa por todo, avidez de novedades, surge la ilusión de saberlo todo, cuando en verdad no se sabe nada y no se sabe qué es lo que se sabe ya. Todo tiene aspecto de genuinamente comprendido, captado y dicho, y en el fondo no lo está, o no lo tiene, o no tiene el aspecto de tal, y lo está en el fondo. El uno habla de todo, pero para perderse en las palabras. Se interesa por todo, pero solamente para correr de una cosa a la otra. Y cuanto más lejana y exótica, mejor, en un vértigo que impide cualquier seriedad o que el Dasein enraíce firmemente. El uno comprende todo, pero en realidad no se comprende nada, sino que uno es víctima del engaño de creer conocer todo. A esto lo dice Carpio, esto quedó aquí pegado a la cita de Heidegger, pero en realidad esto lo dice Carpio. Luego entonces de describir los tres fenómenos que caracterizan el estado de abierto en la cotidianidad de término medio, las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad, Heidegger señala 4 caracteres de la caída propiamente dicha. Estos caracteres son la tentación, el aquietamiento, la alienación o enajenación y el enredo o aprisionarse. La caída, como el uno, no es nada diferente del Dasein, y la posibilidad de perderse en el uno quiere decir que el Dasein se está deparando a sí mismo la constante tentación de la caída. Es decir, no caería si la caída no constituyera una tentación. Versuchung. El uno, puesto que asegura saberlo todo, lleva a la creencia de que le garantiza al Dasein la seguridad, genuinidad y plenitud de todas las posibilidades de su ser. Aporta un aquietamiento para el que todo es de la mejor manera. Este sería el segundo, entonces, carácter de la caída, este aquietamiento, esta falsa seguridad que nos da el uno. Pero entonces al Dasein se le oculta el más peculiar poder ser, el que es propio de él como sí mismo. Se encuentra en la alienación o extrañamiento, o enajenación podríamos decir también, la Entfremdung. Y por último, como esta alienación no quiere decir que el Dasein se lo arrebate de sí, sino que se lo arrastra hacia su impropiedad o inautenticidad, que no le es nada ajeno, sino una posible forma de ser de él mismo, ocurre que el Dasein se enreda o aprisiona a sí mismo. Sich verfangen. La caída es entonces algo así como una huida del Dasein ante sí mismo en cuanto poder ser sí mismo propio. Pero siempre que se entienda que no por eso deja de ser él, sino que se abandona a una posibilidad suya, la de la impropiedad o inautenticidad, en perjuicio de otra, la de la propiedad o autenticidad, pero que son ambas posibilidades suyas. Parágrafo 17. La cura, ser del Dasein, la temporalidad. Y aquí Carpio va a hablar de una estructura aún más fundamental que el ser en el mundo, que es la de la cura. Vamos a ver a qué se refiere esto.
Dice así: la estructura fundamental del Dasein, el ser en el mundo, ha sido analizada en sus diversos momentos constitutivos, como vimos, hasta el parágrafo 15 inclusive. Pero es preciso determinar la unidad de ese todo estructural. ¿Qué es lo que le da unidad a ese todo estructural del ser en el mundo? Se trata de llegar al ser de la totalidad del todo estructural, a la unidad sustentadora de todas aquellas manifestaciones. De tal manera, habrá de verse que el ser en el mundo tiene todavía la constitución más originaria, que Heidegger llama Sorge, cura. Cura o preocupación también se le puede traducir. Se lo ha traducido. Los caracteres ontológicos fundamentales de este ente, el Dasein, son la existencialidad, la facticidad y el ser caído, como vimos. ¿Cómo caracterizar, pues, la unidad de estas determinaciones? Aquel hilo conductor que aúna existencialidad, apertura a la comprensión, apertura o comprensión, facticidad, apertura al estado deyecto, y ser caído. Y responde lo siguiente: en cuanto que el Dasein no es algo simplemente dado como las cosas, sino que es poder ser, posibilidad, proyecto, proyección, comprensión, el Dasein es siempre ya más allá de sí, trascendencia. En cuanto a poder ser, se precede a sí mismo, se es a sí mismo por adelantado, si así podemos decir, de antemano o anticipadamente, Vorweg. Entonces, la existencialidad podrá expresársela como pre-ser-se del Dasein. La existencialidad es una apertura hacia las posibilidades y por lo tanto hacia el porvenir. La existencialidad, aquí pongo al margen, existencia, apertura al ser, poder ser, trascender lo que se es, anticiparse al propio ser futuro, pre-ser-se. Ser las propias posibilidades de antemano, antes de realizarlas. Por otra parte, la facticidad remite al estado deyecto, de arrojado, de hecho en el mundo, previamente, de antemano, es decir, al pasado. Se refiere al en el ser ya en un mundo, digamos, al ser ya en un mundo. Dice aquí Carpio: el Dasein está igualmente determinado por la facticidad, de manera que aquel pre-ser-se, anticiparse a las propias posibilidades, no puede entenderse como una tendencia aislada que se diera en un sujeto sin mundo. El Dasein en cada caso ya está yecto en un mundo. Con otras palabras, el existir es siempre fáctico. La existencialidad está siempre determinada esencialmente por la facticidad. Esto ya lo vimos, ¿no? Proyecto yecto, comprensión yecta. Para expresar a la vez los dos momentos, la existencia y la facticidad, que el Dasein se precede siendo a la vez ya en el mundo, habrá entonces que decir preserse en el ser ya en un mundo. Esta expresión, esta cadenita de palabras, expresa entonces los dos conceptos, el de facticidad y el de existencialidad o comprensión. El preserse en el ser ya en un mundo. Anticiparse en el ser ya en un mundo, condicionado por una facticidad determinada. Por último, tenemos al ser caído, a la caída, al ser cadente, que tiene que ver con el estar asimilado al mundo, esto que decíamos cuando empezamos a hablar de la caída, estar caído al mundo, demasiado pegado, por decir así, a los entes del mundo, de no poder tomar la distancia suficiente como para asumir esa posibilidad de ser más auténtica que tiene el Dasein. Entonces dice así Carpio: además el Dasein por lo pronto está caído, es decir, siempre también ya absorbido en el mundo de que se ocupa, en inmediata relación de familiaridad con los entes de su ocupación y perdido entre ellos. Es entonces cadente ser cabe o cadente ser junto a los entes intramundanos. Por ende, la totalidad de la estructura ontológica del Dasein podrá expresarse con la siguiente fórmula. Fíjense qué belleza. El ser del Dasein quiere decir preserse ya en el mundo
como ser cabe o junto a los entes con que se encuentra dentro del mundo. Parecerse ya en, como ser cabe, los entes con los que se encuentra dentro del mundo. Un poco más abajo va a decir Carpio, proyección yecta cadente, ¿no? Para expresarse a los tres momentos, para referirse a los tres momentos. Proyección yecta cadente. Existencialidad, facticidad y ser caído. En Gauss, en la versión de Gauss, leemos a Heidegger, él escribe proyección cadentemente yecta, y en la traducción de Rivera, proyecto arrojado y cadente. Son todas traducciones de la misma expresión alemana, que aquí no recogemos. La Sorge entonces va a reunir todos estos conceptos en un solo término, que va a ser el de preocupación o cura, Sorge. Sin que se le dé a estos vocablos el sentido con que se los usa al decir, por ejemplo, que fulano está preocupado por tal o cual problema, en sentido óntico, un sentido muy particular y concreto de la existencia, sino que aquí se los emplea en sentido exclusivamente ontológico existenciario, es decir, originario, profundo, constitutivo de la forma del ser del Dasein, y no denotan un estado de ánimo, sino el propio ser del Dasein. Que el Dasein, a diferencia de la Zuhandenheit, el ser a la mano o a manualidad de los útiles, y de la Vorhandenheit, ser entre los ojos o ser de los objetos, de las cosas, no tiene su ser en algo cósico comprobable, sino en la esencial movilidad de la proyección yecta cadente, aquí está la frase, en que consiste la Sorge. Que el Dasein es cura, Sorge, quiere decir que es un ente que se anticipa en el proyecto, existencialidad, comprensión, estando ya arrojado al mundo, facticidad, estado de yecto, y perdido en él entre los entes de su ocupación, caída, ser caído, ser cadente. Por ello, puede decir Heidegger que la Sorge es la denominación de la unidad estructural de la trascendencia en sí misma finita del Dasein. Fíjense, otra expresión más. Ya no decimos proyección yecta, decimos trascendencia finita, que es otra forma de decir lo mismo, y que habría que agregarle aquí el carácter de cadente, de ser caído. Solo en tales condiciones hay ser humano, y tales condiciones constituyen la preocupación, cura, Sorge, es decir, su ser más íntimo, más constitutivo, ontológicamente. Ahora se entiende por qué pudo llamarse Besorgen, curarse de, ocupación, la relación del Dasein con los útiles y con las cosas, Fürsorge, procurar por, solicitud, la relación con los otros hombres o seres humanos, personas, porque como modos del seren están determinados por la estructura fundamental de este, la cura, el Sorge. Entonces, esta determinación del ser originario del Dasein como cura no significa en manera alguna que con ello se confiera primacía a la práctica, dice Carpio, y también lo dice Heidegger, respecto de la teoría. Otra vez estamos aquí queriendo despegarse a toda costa del marxismo y caricaturizando un poco el concepto de praxis, reduciéndolo a algo muy banal, y atribuyendo todos los méritos originarios y fundantes a esta estructura de la Sorge, que no tendría nada que ver con la práctica, supuestamente. A mí esto no me convence, pero bueno, aquí hay una operación heideggeriana de despegarse de toda interpretación que dé primacía a la praxis, o que quiera entender a la praxis o a la práctica, que son lo mismo, de una manera más profunda que lo que habitualmente se ha hecho. No significa entonces, según Heidegger, que al hombre se lo defina por la acción, por la praxis, a la manera del pragmatismo o del marxismo. Bueno, hablar de marxismo siempre así como un todo es signo de poca seriedad, porque marxismos hay muchos y de muy variadas calidades. Entonces corresponde hablar de los marxismos o especificar a qué se está refiriendo uno. Pero bueno, no vamos a curar el antimarxismo o el carácter un poco
de derechas de Carpio y de Heidegger mismo. Por el contrario, la Sorge muestra más bien la unilateralidad de las determinaciones del ser humano, tanto por la teoría cuanto por la praxis. Es decir, aquí se colocaría, según Heidegger, teoría y praxis son dos cosas diferentes, pero estaría al mismo nivel, y hay algo más originario que es la Sorge. Bueno, yo creo, a mi modesto entender, la Sorge se puede perfectamente asimilar a un concepto de praxis más profundo que el que está expresando aquí Heidegger. Ambas tienen su parte de verdad, por así decirlo, pero ninguna de ellas alcanza a captar lo originario del ser humano, no logra poner al descubierto su raíz, que es propiamente la Sorge. En cuanto a totalidad estructural originaria, la cura se halla existenciariamente a priori, dice Heidegger, antes, de todo comportamiento y situación, fácticos del Dasein. Por ende, este fenómeno no expresa en modo alguno una primacía de la conducta práctica respecto de la teorética, dice. La determinación puramente intuitiva de un ente ante los ojos no tiene menos el carácter de cura que una acción política o que una diversión buscada como descanso. Fíjense las caricaturas de praxis que hace aquí Heidegger. Bueno, teoría y praxis entonces son posibilidades de ser de un ente cuyo ser debe determinarse como cura. Y refiriéndome un poco al comienzo de esta cita, yo escribo acá al margen una pregunta retórica. ¿Puede haber realmente en el ser humano alguna actividad que esté antes de todo comportamiento y situación fácticos, es decir, antes de toda práctica? ¿No es esto volver un poco al tipo de a prioris ontológicos o metafísicos supuestos arbitrariamente por un Kant o por un Husserl, por ejemplo? En cualquier caso, llegado a este resultado, Heidegger no se da aún por satisfecho y pregunta si no hay un fenómeno todavía más originario que sustente ontológicamente la unidad y totalidad de la multiplicidad estructural de la cura. Aquí no es posible abordar los difíciles desarrollos de esta cuestión, presentes en Ser y Tiempo, baste con apuntar, dice Carpio, que el sentido ontológico de la cura lo encuentra Heidegger en la temporalidad, o Zeitlichkeit. En Rivera esto se traduce como temporeidad. La existencialidad se funda en que el Dasein viene hacia sí. La expresión alemana es sich zu kommen. Viene o porviene, por decir así. Está el juego de palabras con porvenir, o avenir o advenir, futuro. Acontece, ocurre, sucede, surge hacia sí. Entonces, su sentido primario es el porvenir o advenir, Zukunft, que es futuro, el futuro en alemán. Este posibilita que el Dasein venga hacia sí, hacia sus posibilidades, hacia las posibilidades que él es en su proyecto, en su proyección. Pero el Dasein viene hacia sí como algo que ya es, la facticidad, Por ende, en segundo lugar, el ya del estado de eyecto, de la facticidad, insinúa que la facticidad tiene su sentido en el pasado, o mejor, en el sido. Solo porque la cura se funda en el sido, Gewesenheit, puede el Dasein existir como el ente eyecto que él es. Entonces tenemos el advenir, en el que se funda el futuro, el sido, en el que se funda el pasado. Por último, la caída mienta el presente, porque es en este donde el Dasein encuentra a los entes y se ocupa de ellos, digamos, y se asimila con ellos y está caído en ellos. El preserse se funda en el advenir, el ser yaen denota en sí el sido, y el ser cabe se hace posible en el presentar, dice Heidegger. Según esto, y repetimos de manera extremadamente simplificada, el sentido de, es decir, aquello sobre la base de lo cual se comprende la cura, es la temporalidad. El tiempo es lo que hace posible la totalidad del todo estructural y articulado de la cura en la unidad de sus diversos miembros. La unidad originaria de la estructura de la cura reside en la temporalidad, Zeitlichkeit. La temporalidad es el acontecer fundamental del todo originario del Dasein.
Y es que si la temporalidad es esta eh, proyección yecta cadente, como veníamos diciendo, todas estas expresiones para expresar la facticidad, la existencialidad y el ser caído, todo esto es posible justamente por la temporalidad que es propia también del Dasein. La cura no es posible sino en el tiempo, en la temporalidad. Y esa temporalidad la entiende Heidegger un poco a la manera, siguiendo la vía, la, digamos, el sendero trazado por Agustín de Hipona, como algo fundado por nuestra propia experiencia del tiempo. Es decir, eh, nuestros conceptos del tiempo, pasado, futuro y presente, se fundan en nuestra propia vivencia de ese tiempo y no al revés. Eh, el tiempo no funda nuestra vivencia del tiempo, sino que nuestras vivencias, nuestra experiencia, funda nuestra apertura y demás, todas estos existenciarios fundan nuestras denominaciones del tiempo. El tiempo originario, entonces, no lo piensa Heidegger como una mera serie sucesiva de horas o instantes puntuales, como un continuo, diría Walter Benjamin, eh, inspirado en Berzón. No lo considera como transcurrir o fluir vacío, de por sí indiferente y a donde el Dasein y las demás cosas y sucesos del mundo viniera a insertarse. El tiempo originario es el Dasein mismo, su trascender. El Dasein es tiempo, o mejor, temporación. Aquí todo pasa por la fundación de la temporalidad el arraigambre o el enraizamiento, quiero decir, de la temporalidad en el Dasein mismo y en su constitución ontológica. La existencia es en tanto se temporacía, sich zeitigt. Y si la estructura de la cura en sus tres aspectos, existencialidad, facticidad y caída, es una sola, ello se funda en la unidad de la temporalidad que, siendo una, se temporacía o despliega en los tres momentos o éxtasis, según lo llama Heidegger, del advenir, el sido y el presentar, y de los que el futuro, el pasado y el presente derivan. Entonces, no es que el presentar derive del presente, sino que hablamos de presente en tanto el Dasein presenta los entes en su ser cabe o ser junto a los mismos. No hablamos de futuro como algo originario, sino que hablamos de futuro en la medida en que así como Agustín decía que el futuro no es otra cosa que nuestras expectativas, un poco se funda, diría Agustín, en nuestras expectativas, en nuestra apertura a esas posibilidades futuras. Bueno, algo parecido dice Heidegger aquí, algo muy parecido. El futuro se funda en nuestro estar lanzados hacia nuestras posibilidades, en ese advenir o porvenir que somos nosotros mismos. Y el sido nuestro propio sido, nuestro propio sido como lo fáctico que ya nos condiciona, desde el pasado, bueno, desde lo sido, justamente, eso hace posible hablar de pasado. Continúa, si el Dasein es relación al ser, comprensión o proyección del ser por un lado y a la vez es cura, esta será preocupación por aquella relación y podrá decirse que el Dasein, el ser humano, es cura del ser en general. Mas si el tiempo es el sentido de la cura, el proyecto-yecto será comprensión del ser sobre el fundamento del tiempo. Este se manifiesta como el horizonte del ser. De ahí el título, ¿no? de la obra capital de Heidegger, Ser y Tiempo. Aquello a partir de donde el Dasein comprende y explicita, interpreta eso de ser, es el tiempo.
Este hay que ponerlo a la luz en tanto el horizonte de toda comprensión del ser y de toda explicitación del ser. El tiempo, desde el tiempo es que nosotros comprendemos, comprendemos el mundo, comprendemos el ser. Ya vamos a ver mejor cuando veamos el texto de Bátimo que la metafísica tradicional, la metafísica occidental tradicional, ha tendido a comprender el, el ser siempre como presencia en el presente, obviamente. Y justamente creyendo dejar a un lado el tiempo, creyendo hablar de los seres, de los entes supremos, o seres supremos, porque no había distinción en ese momento todavía, como aquello intemporal, cuando en realidad la supuesta intemporalidad no era más que una, digamos, idolatría del presente, de lo siempre presente. Lo que escaparía del tiempo en realidad que no escapa, sino que se mantiene como un presente constante.